de las fiestas. Amén. Dígale a que está a su costado. Dios creó las fiestas. Entonces, eso se ha venido de generación en generación, llegó aquí, pero ya como forma de idolatría. ¿Por qué idolatría? Porque esas fiestas no son dirigidas hacia el Dios verdadero. Esas fiestas son dirigidas a otros dioses, dioses de barro, dioses de, hay de metal también creo, ¿no? Bueno, de madera, etcétera, a esos dioses que los mismos seres humanos lo han hecho. Entonces, por eso se llama idolatría, porque desplazan al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, lo desplazan y comienzan, no es que lo hacen chiquito en esas fiestas, es que le dicen, no, a ti no te celebro, yo voy a celebrar a mi Dios, ¿no? Y eso se llama también paganismo. Entonces, por eso es importante que como iglesia del Señor, como discípulos de Jesús, nosotros podamos entender por qué las fiestas, para qué, en qué me beneficia. Porque yo lo puedo celebrar y lo puedo hacer como un robot. Hace esto, yo lo hago, pero qué diferente es cuando nosotros hacemos algo que Dios nos manda y nos ordena y eso trae sobre nuestra vida una transformación poderosa. Amén. Entonces vamos a ver hoy día, ay, no sé si ya está, pastor. El pastor está ahí haciendo un trabajo cibernético, tecnológico para que pueda salir. Muy bien, entonces vamos a hablar mientras que va saliendo la lámina que nos va a ayudar a entender porque las palabras a veces las escuchamos y no se nos queda grabado. Amén. Entonces, vamos a poder, un ratito. Vamos a poder ir, nuestras Biblias vamos a abrirlas en el libro de Éxodo, capítulo 19. Éxodo, capítulo 19. Vamos al libro de Éxodo. Ese libro sí lo van a encontrar rápido, ¿verdad? ¿Qué número de libro es en la Biblia? El segundo libro, el número 2. ¿Cuántos libros tiene la Biblia en total? Sí, sí, muy bien, gloria a Dios. A ver, entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 19. Ténganlo ahí, por favor. ¿Y de qué vamos a hablar en Éxodo capítulo 19? Vamos a hablar, y desde ya gracias a Dios está acá la imagen, vamos a hablar de esta fiesta. Nosotros la conocemos como Pentecostés, porque la cultura greco-romana tomó esto y dijo, bueno, que se llame Pentecostés. ¿Por qué? Porque pento es de 5. Y ahora vamos a ver por qué 5. Y en hebreo se llama Shavuot. Shavuot, esta palabra Shavuot es en hebreo. Y esta de acá es la que ha llegado hasta nosotros como cultura, ¿no? Como reemplazando. Entonces, ¿qué significa la palabra Shavuot? La palabra Shavuot en su término simple significa semanas. Eso es lo que significa la palabra Shavuot. Y esta palabra está relacionada con el tiempo de cosecha de los primeros frutos en la nación de Israel. Cada nación, cada ciudad tiene sus temporadas, ¿verdad? Estaciones para esto, para plantar, para sembrar y luego para cosechar. En el caso de la tierra de Israel, esta fiesta se celebra en el tiempo de la cosecha de los primeros frutos. Y eso se le conoce como Shavuot, sí, pero primeros frutos, primicia, ¿verdad? Entonces, eso es una de las características de esta fiesta. La segunda es que esta fiesta se celebra después de 7 semanas de la fiesta de la Pascua o Pesaj. Pascua, ¿se acuerdan de la fiesta de la Pascua? Que todos lo celebramos y que es una fiesta muy conocida. 7 semanas después. 7 semanas, más o menos, considerando que la semana tiene 7 días, ¿cuánto es? ¿Cuántos días son? 7 por 7, 49, ¿verdad? Una operación muy difícil de hacer. 7 por 7, 49 días después de la fiesta de la Pascua, después de la fiesta de la Pascua, se tenía que celebrar o se tiene que celebrar esa fiesta y esas 7 semanas son 49 días. El día
50 es el día de la celebración principal de esta fiesta de Shavuot o Pentecostés, ¿ya? El día 50 es Shavuot, Pentecostés. ¿Y qué se conmemora? El pueblo de Israel, ¿qué conmemora, perdón, qué conmemora el pueblo de Israel en esta fiesta? Ahora, la conmemoración es, no lo establecieron ellos, sino fue Dios quien estableció que se celebre esta fiesta en el día 50, después de 7 semanas. Entonces se conmemora la entrega de la Torá en el monte Sinaí y es también conocida como la fiesta de la cosecha o los primeros frutos, ¿ya? Entonces, ¿qué se conmemora? Se conmemora el pueblo de Israel, conmemora que Dios le entregó allí, en ese momento, la Torá, los mandamientos y todas las leyes que iban a regir a partir de ese momento. Ahora, ¿cuál era la situación en la cual se encontraba el pueblo de Israel? ¿Cómo es que el pueblo de Israel o el momento en que se inicia este tiempo que Dios le entrega la Torá o los mandamientos? ¿Cuál era la situación? El pueblo de Israel, como creo que casi todos sabemos, había sido esclavo de Egipto, ¿cierto? Eran esclavos, habían sido ahí atormentados, abusados, tenían mucha aflicción y luego Dios levanta a un Salvador. ¿Cómo se llamó el Salvador? Moisés, ¿no es cierto? Dios levanta a ese hombre y después de tanto y tanto y tanto luchar y ahí esforzarse, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Amén, ¿estamos bien hasta ahí? El pueblo de Israel sale de Egipto y en su recorrido todo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, llegan, Dios les dice a Moisés que vayan hacia el monte Sinaí. Y entonces es ahí donde Dios habla a su pueblo. Y es ahí donde Dios, después de un momento tan especial, Dios le da a su pueblo Israel muchas cosas. Y una de las principales es, y quiero que usted se acuerde de esto, identidad como pueblo de Dios en esta tierra. Es en esta fiesta que Dios le da al pueblo de Israel y le dice, ustedes van a ser mi pueblo. Por eso Éxodo capítulo 19, yo les voy a decir algunos versículos. Yo le pido, por favor, si usted no tiene una Biblia, pida que le presten una Biblia. Acá tenemos Biblias, pero lea la palabra, porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder entender mejor, porque si no, su mentecita va a estar pensando en otro monte, en otro lugar, va a estar ahí divagando. Tenemos que estar con nuestros ojos fijados en la palabra de Dios. Dice, versículo 1 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron ¿a dónde? Al desierto de Sinaí. Y dice, y versículo 3, y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Voy a pasar el versículo 4, 5, versículo 6. Y vosotros me seréis, hablando al pueblo de Israel que recién había salido de Egipto, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le dice eso a Moisés para que lo diga. Luego de ahí, dice versículo 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que, léalo por favor, le había mandado. Amén. Y luego, versículo 14, luego Moisés vuelve a subir al monte para hablar con Dios y dice, versículo 14, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. 15, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Oh, bueno, ya no vamos a hablar porque me va a pasar el tiempo de eso. 16. Aconteció el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, léalo por favor, vinieron y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y, léalo,
se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Miren, ¿usted se imagina cómo estaba el pueblo de Israel después de salir de Egipto y de caminar por el desierto? ¿Cómo usted cree que se encontraba ese pueblo, esas personas? Muy cansadas físicamente, también emocionalmente, lo más probable, porque es difícil que te saquen, aun cuando seas un esclavo, aun cuando estés en un lugar donde te opriman, tú sales de ese lugar y no vas a salir, yeah, ahora estoy en otro lugar más bonito. Tu cuerpo físico se tiene que ir acomodando, tus emociones se tienen que ir acomodando a lo nuevo. Amén, ¿están de acuerdo conmigo? Entonces, el pueblo de Israel, que era esclavo, sale de allí de la tierra, o mejor dicho, sale de Egipto, camina el desierto y llega al monte Sinaí cansado, sin fuerzas. ¿Y qué creen? ¿Con qué mentalidad? Que todavía eran esclavos que se habían fugado. Eso seguramente era la mentalidad. Claro, Dios le estaba mostrando muchas cosas. Ellos comenzaron a entender que Dios estaba en medio de eso porque Moisés también les hablaba, pero internamente, en lo más profundo de su ser, ellos todavía seguían pensando que eran esclavos, porque la esclavitud no sale de un momento a otro. Es todo un proceso. Amén. Tú y yo somos testigos de eso. ¿Cuántas cosas todavía nos atraen del mundo? ¿Cuántas cosas todavía pensamos y practicamos y hacemos que lo hacíamos en el mundo y que ahora a veces lo seguimos haciendo? ¿Alguien puede decir, es verdad? Sí, hay que reconocerlo. Entonces, el pueblo de Israel estaba allí y en eso ellos veían que Moisés subía al monte y bajaba y hablaba con Dios y ellos estaban con toda esa expectativa. Y Dios necesitaba establecer un antes y un después. No bastaba con que el pueblo haya salido de Egipto físicamente. Dios necesitaba establecer un nuevo tiempo en la esencia de vida de estas personas. Y Dios comienza a mostrarles a ellos que eran especiales, así como a ti y a mí Dios nos ha mostrado. Amén. De muchas maneras. Pero ¿cuál es aquello que más resalta en este momento que Dios va a marcar en la vida de estos hombres? Que Dios comienza a manifestar sobrenaturalmente su poder a través de cosas físicas. ¿Cuáles son esas cosas? Comenzó, dice, truenos. Comenzaron a ver truenos. ¿Alguien ha escuchado un trueno? Yo, la primera vez y cada vez que escucho un trueno, yo me asusto. Mi mente se está rompiendo el cielo, la tierra, todo se rompe porque el trueno es muy fuerte, da esa sensación. Había relámpagos, espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 18 dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él. ¿En qué cosa? En fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera y el sonido de bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Miren, Moisés ya estaba siendo tratado por Dios, pero Dios necesitaba tratar con el pueblo. Y Dios necesitaba hacer cosas sobrenaturales en este pueblo. Ellos comenzaron a escuchar, a ver, todo su cuerpo, ya no solamente era que ellos estaban creciendo en fe en Dios, sino que la parte espiritual, sino que ahora su cuerpo físico y su alma estaban siendo estremecidos por Dios. Un horno de fuego ardiente es algo muy fuerte. Y es más, salía humo, más los sonidos, más los relámpagos. Era todo una situación muy diferente, una experiencia que seguramente tú y yo también hubiésemos dicho, si solamente todo eso puede ser porque Dios está allí. ¿Y saben por qué Dios necesitaba trabajar allí en su pueblo? Porque Dios necesitaba implantar en ellos la identidad
que ya no más son esclavos y ahora son su pueblo. Ese pueblo, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo escogido por él en esta tierra para llevar a todas las naciones, en todas las generaciones, su mensaje de salvación. Amén. ¿Está entendiendo hasta ahí? Entonces, este es el momento. De repente usted alguna vez, ¿por qué Israel es pueblo de Dios? ¿Por qué dice que es el pueblo de Dios? Puede pensar usted, alguien lo dijo, ellos lo dijeron. No, fue Dios mismo quien estableció eso en las vidas de estos hombres y de estas mujeres. Entonces, esto es lo que sucede. Y ahora sí, si puedes poner la siguiente lámina, por favor, la lámina que estábamos, la siguiente. Esto es lo que acabo de relatarles yo. Esta parte de acá, aunque no se ve tan por la luz, pero el monte Sinaí, acá está el pueblo y más o menos esta era la imagen que el pueblo estaba visualizando y la experiencia que estaba viviendo el pueblo en el monte Sinaí, ¿no? La presencia maravillosa y fuerte. Y después de ahí es que Dios le da comienza a hablar y ellos escuchan. No sé si un poquito lo puedes reducir y pasar a la otra lámina para, lo reduces y lo pasas a la otra lámina. La siguiente, la siguiente. En el monte, en el Shavuot, en este momento que se estaba estableciendo esto, el pueblo reunido es conmovido al escuchar los mandamientos de Dios. ¿Qué más hace Dios? No solamente mueve todo esto espiritual, sino que Dios también comienza a hablarles. El pueblo comenzó a escuchar la voz de Dios audiblemente. Gloria a Dios, qué fuerte eso. Ellos comenzaron a escuchar la voz de Dios porque no solamente necesitaban lo externo, sino también la voz del Todopoderoso diciéndoles a ellos, ustedes son mi pueblo. Y ustedes tienen ahora que, como son mi pueblo, ustedes tienen que vivir en base a los mandamientos que yo les voy a dar en este tiempo. Amén. Y eso es lo que Dios hace cuando le conocemos, a ti y a mí. Amén. Cuando tú y yo le conocemos, Dios, verdaderamente si conocemos a Dios, Dios no solamente va a tocar eso de que tú o yo repitamos, sí, somos cristianos, sí, voy a una iglesia. En la iglesia somos pueblo de Dios, pero cuando salimos de la iglesia, ¿cómo somos? Sabe Dios cómo seremos. ¿Sí? Fuera de la iglesia, hacemos lo que queremos, vivimos como queremos. Y claro, eso va según los niveles. Eso no significa que no tenemos que tener ningún pecado. Estamos en un proceso. Pero hay cristianos que viven una doble vida. No pueden vivir esa vida de santidad. Entonces, necesita todo, así como el pueblo de Israel necesitó que Dios implante su identidad como pueblo, Él también necesita en ti y en mí impregnar esa identidad que somos pueblo de Dios. Amén. Que somos diferentes. No somos mejores, somos diferentes que aquellos que no son pueblo, que aquellos que no se han consagrado a Él. Entonces, Éxodo 19, del 16 al 20, y puedes leer también todo el capítulo 20, se muestran las manifestaciones sobrenaturales, truenos, relámpagos, nube espesa sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte y fuego. Todo eso añadido a la voz potente de Dios, dándole al pueblo los mandamientos, las leyes y todo lo que ellos tenían que vivir. Entonces, mis amados, así nace esa marca de Dios en el pueblo de Israel y por eso Israel, se dicen, tú vas a Israel y nosotros somos pueblo de Dios. Y también la marca, y que creo que todo el mundo puede darse cuenta que Dios le ha dado a ellos mucha sabiduría, mucha inteligencia. La mayoría de los premios Nobel son de hombres y mujeres que son judíos. Entonces, esto es, y a partir de allí, el pueblo está recibiendo ¿por qué también se llama pueblo de Dios? Mejor dicho, porque ellos recibieron la primicia del toque de Dios en sus vidas. Y algo tan poderoso, una experiencia tan fuerte. Y por eso, cuando nosotros decíamos que la fiesta de Shavuot se da en el tiempo de la cosecha de los primeros
frutos. Ese es el tiempo. Entonces, mire, todo se relaciona. Ellos recibieron primero, de todas las naciones, ellos recibieron primero. Ellos son la primicia de eso que recibieron de Dios. Ellos tienen una identidad, son la primicia también de esa identidad. Entonces, es esto lo importante, creo yo, lo básico que tenemos que saber acerca de esta fiesta, cómo comenzó. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pues déjeme decirle que la fiesta de Pentecostés o Shavuot está relacionada en la cronología de todos los tiempos, está relacionada con lo que hoy celebramos nosotros, la fiesta de Pentecostés. ¿También le puedo llamar Shavuot? Sí, también, porque Pentecostés habla de 50, del tiempo, que son 50 días donde se celebra. Entonces, Dios estableció un punto de inicio y a través de eso comenzó a extenderse y llega el momento donde el Mesías, el Salvador, nuestro Salvador, llega a este mundo. Amén. Llega a este mundo y bueno, también llegó, según lo que algunos dicen, llegó en una de las principales fiestas. Entonces, en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, llega el Salvador, llega Jesucristo, aquel que en la cruz del Calvario murió por quién. Por favor, diga por mí, por ti, diga así. Murió por nosotros, amén. En la cruz del Calvario él llevó y él murió en la época, en el tiempo de la fiesta de la Pascua. ¿Qué se hacía en la fiesta de la Pascua? ¿Alguien me puede decir? Se sacrificaba un cordero, ¿verdad? Y entonces Jesús dice la palabra que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso cuando Jesús viene, luego muere y muere en esa fiesta. Claro, en la fiesta de la Pascua, en la celebración de la fiesta de la Pascua. Ahora, Jesús comienza a trabajar en sus discípulos, comienza a hablarle a sus discípulos y vemos, vamos a ir por favor al libro de Lucas capítulo 24. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 24. Es Lucas, ¿no? Aunque Lucas creo que tiene. Creo, así, está bien. Está bien. Muy bien, Lucas capítulo 24. Ya Jesús había muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados y él resucita al tercer día. Amén. Y dice Lucas capítulo 24, versículo 44. Vamos a leerlo desde allí porque por cuestiones de tiempo. Ya es en el momento en que Jesús se aparece a sus discípulos. Dice así Lucas capítulo 24, versículo 44. No sé si lo escribí ahí. No. Lucas 24, versículo 44. Voy a esperar que usted pueda tenerlo. ¿Ya lo tiene la mayoría? ¿Sí? Lucas 24, versículo 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, Jesús hablando del mismo, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Dónde? ¿En Israel solamente? No, en todas las naciones, comenzando, sí, desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué cosa? Hasta que estéis investidos del poder de lo alto. Miren, Jesús, estando él vivo,
o sea, me refiero antes de ir a la cruz, él pudo predicarles, enseñarles la palabra, abrirles el entendimiento, llenarlos del poder del Espíritu Santo. Jesús pudo hacer todo, aún antes de ir a la cruz. Muere Jesús, resucita y Jesús pudo hacer lo mismo después de haber resucitado. ¿Cierto? ¿Me está entendiendo usted? Jesús también pudo agarrar, está aquí, ya está resucitado, acá están las señales, dijo Jesús, yo he resucitado, así era necesario. Entonces ahora, por favor, discípulos, a todos ustedes, a cada uno de ustedes, le voy a abrir la mente para que entiendan las escrituras y también voy a orar para que el Espíritu Santo de Dios venga. Pero Jesús no hizo eso. Amén. Jesús no hizo eso. ¿Sabe? Porque Jesús respeta los protocolos divinos, porque Dios es un Dios de orden. Diga por favor, orden. Dios es un Dios de orden. Dios no es como nosotros. Ya yo quiero todo que haga esto y hago y aquí como sea lo hago. No, Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces Jesús, que era obediente, es obediente, Jesús resucitó y le dijo, esperen, ¿no? Los discípulos están un poquito desesperados, así como tú y yo, ¿no? Cuando estamos desesperados por saber y conocer algo. Y vamos a ver en libro de Hechos, vamos al libro de Hechos de una vez. Hechos capítulo 2, libros de Hechos capítulo 2. Perdón, capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4. Aquí el escritor relaciona lo que acabamos de leer en Lucas, y muchos dicen que Hechos lo escribió Lucas. Entonces él relaciona, comienza su libro de Hechos con lo mismo que dijo en Lucas capítulo 24, ¿ya? Dice Hechos capítulo 1, versículo 4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5. Porque Juan, ¿de quién Juan se está refiriendo? De Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos al escuchar esto, esta palabra? ¿Qué es lo que hacen los discípulos? ¿Qué hubiese usted preguntado? Acá hay algunos que son preguntones, ¿sí o no? Yo también soy preguntona. Que sí, pero ya, ¿cuándo? ¿Cómo será? ¿Cómo se manifestará? Miren, eso preguntaron. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús de frente al grano, para no perder mucho tiempo. Cuando a usted le hagan alguna pregunta, cuando usted esté en una situación difícil, vaya de frente al grano. Evite dar mucha vuelta a lo que usted responde. Versículo 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después de eso, Jesús subió. Los discípulos seguro, ¿qué? Después de todo lo que hemos pasado, hemos estado con él, hemos sido humillados, luego murió, luego hemos pasado tantas cosas, resucitó y ahora nos dice que todavía esperemos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a ellos? Ese poder, esa promesa de mi Padre, no lo van a recibir en la fiesta de la Pascua. Amén, ¿me está entendiendo? Porque la fiesta de la Pascua era cuando Él murió en la cruz del Calvario. Eso lo tienen que recibir en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Pentecostés. Entonces los discípulos entendieron, de acá 40 y 50 días es Shavuot, la celebración de la fiesta. Tenemos que esperar hasta la celebración de la fiesta para que nosotros podamos recibir. Y ellos entendieron. Jesús le confirmó con esto y ellos estuvieron allí. Para los discípulos no fue
algo, ¿qué pasará? No, ellos sabían que ese tiempo, 7 semanas, era la fiesta de Shavuot, la fiesta de las primicias. Y además de eso, ¿qué más creen ustedes que recordaban los discípulos? Porque los discípulos sabían toda la historia del pueblo de Israel. ¿Qué más pasó en esa fiesta? Ya, por ahí va. ¿Qué más pasó en esa fiesta que yo les he resaltado mucho? ¿Qué más pasó en esa o sea, en ese momento, cuando comenzó la fiesta de Pentecostés? Ellos salieron de Egipto, llegaron, ¿y qué cosas sobrenaturales pasaron? Se dio la ley, pero antes de darle la ley, porque Dios le habló y ellos escuchaban, antes de darle la ley, ¿qué pasó? Dios habló al pueblo, pero antes de que hable al pueblo, truenos, relámpagos, ¿sí? Exacto, y allí Dios le dio su identidad. Entonces, fíjense ustedes, los discípulos estaban, ellos sabían, ellos recordaban todas esas enseñanzas que habían recibido de sus padres y la historia del pueblo de Israel. Entonces los discípulos llega ese momento y ahí Jesús les dice que esperen, luego en el lapso de ese tiempo es donde se elige al sucesor de Judas. ¿Está bien? Después de eso que le dice, inmediatamente no pasa, sino eligen al sucesor de Judas. ¿Cómo se llamaba el sucesor de Judas? Matías, ¿cierto? Eligen a Matías. Y bueno, nosotros que estamos en el modelo celular, en el modelo de la visión celular, en el modelo de Jesús 12, se tenían que completar los 12 para que la celebración de Shavuot sea completa. ¿Me está entendiendo? Si no lo entendió, no se preocupen, algún día lo va a entender, el Espíritu le va a revelar. Eso no es nuestro tema ahorita. Pero entonces es allí donde dice en el versículo 12, dice, entonces volvieron a Jerusalén. Jesús, ¿dónde le dijo que esperaran? En Jerusalén. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y fueron al aposento alto donde moraban Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, hijo de Felefeo, Zelote, Judas, etcétera. Ahí estaban todos. Versículo 14. Todos estos perseveraban en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel cuando ellos estaban frente al monte Sinaí? Cuando escucharon la voz, cuando vinieron los truenos y todos los relámpagos y todo eso. ¿Cómo estaban? Estaban asustados, sí, pero reunidos. Estaban reunidos, ¿no? Todo el pueblo se reunió y todos escucharon. Dice acá que en la lección de Judas, los discípulos dice que ellos perseveraban unánimes en oración. Es que todo tiene que tener sentido. ¿Me está entendiendo, amados? A veces nosotros queremos que Dios nos dé muchas cosas o que haga muchas cosas en nosotros cuando nosotros no estamos en el tiempo de Dios y haciendo lo que Dios nos manda hacer. ¿Me está entendiendo? Entonces ellos estaban unidos y luego escogieron a Matías, el sucesor de Judas, y dice, capítulo 2, ahora sí, de Hechos, capítulo 2. Vamos a ir, y estamos llegando ya, los discípulos estaban con la expectativa, ya llega el día de Pentecostés, ya llega el día de Shavuot, ¿no? Ya se cumplen el día 50 después de la Pascua. Dice capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día estaban todos unánimes juntos. 2. Y de repente vino del cielo, ¿qué cosa? Como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí no quedó todo, amados. Versículo 3, ¿qué más? Lenguas repartidas como de asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, vamos a leerlo todos juntos a la voz de tres. 1, 2, 3. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel,
está pasando ahora con los discípulos de Jesús y con todos aquellos, no solo los 12, ahí también habían otros discípulos más. Estaba pasando lo mismo en estos momentos. ¿Cómo se manifestó Dios a los discípulos también donde estaban reunidos? Habían cosas sobrenaturales. ¿Qué pasaron? Vino del cielo un estruendo. ¿Ustedes se imaginan? ¿Se acuerdan del temblor que pasamos el año pasado? Cuando vino, ¡boom! ¿Se acuerda? Y eso nos mueve. Al que diga, no, yo estoy acá, no, no, a todos, algo. Pero bueno, de ahí decido, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a correr, voy a quedarme acá, voy a gritar, voy a llorar. Eso ya después uno decide. Pero el primer impacto, hay algo que nos sacude, ¿cierto? Vino un estruendo. ¿Y qué creen que vino a la memoria de los discípulos? ¿Qué vino a la memoria de los discípulos? Esto pasó también. ¿Cuándo? En el Sinaí. Esto pasó también cuando estaba allí, cuando Dios le da a nosotros, cuando nos da a nuestros antepasados la Torá, los mandamientos, cuando el pueblo escuchó por primera vez la voz de Dios. Esto también hubo. Y luego dice, como viento recio que soplaba, todo lo que nos mueve a nosotros. Y luego vinieron lenguas espirituales, como en el Sinaí hubo fuego. Hoy también hubo fuego, pero este fuego ahora ya no fue en un monte, este fuego ahora fue en la vida de cada hombre y mujer de Dios que decidió creer en Jesucristo. Aleluya. Miren cómo es Dios, que Él comienza a trabajar y cuando tú y yo seguimos la secuencia, por eso es que no hay Antiguo ni Nuevo Testamento. La Biblia es la Biblia. Todo tiene una correlación. No es que esto fue para los antiguos, esto de acá. No, todo tiene una correlación. Y los discípulos comenzaron a percibir y comenzaron a decir lo mismo que pasó a nuestros antepasados, estamos viviendo nosotros. Pero en ellos el efecto fue mayor. ¿Por qué? Porque esa identidad que ellos también necesitaban implantarse en los discípulos, porque ellos también habían pasado muchas cosas. Usted sabe, ahí toda la historia de los discípulos, todos los que vivieron con Jesús, a veces tenemos en poco la vivencia de los discípulos, pero para ellos no fue fácil tener a un líder que todos se oponían. Yo recuerdo años atrás cuando algunas personas, algunos hermanos comenzaron a hablar mal de nosotros. No, todos se oponían, todos hablaban mal de nosotros, que están en una secta, que pasó esto, que se llevaron esto, etcétera, ¿no? Y imagínense, algunos de los que estaban en ese momento no quedaron, se fueron y dijeron, ah, no, yo cómo voy a quedarme, no, no, acá no me quedo porque acá están hablando mal de estos pastores. Y se fueron, pero otros se quedaron. Algunos, son pocos creo que los que se quedaron, somos varios, ¿no es cierto? Entonces pasaron su crisis, y ahora ellos estaban saliendo de un momento difícil. Así como el pueblo estaba saliendo de la esclavitud, ellos también estaban saliendo de esa esclavitud de la religiosidad, que a veces nosotros también caemos en eso, amados. Entonces Dios necesitaba implantar en ellos una identidad para que esa identidad pase de generación en generación por el mandato que dijo Jesús, id y haced a todas las naciones, a todas las familias, bautizándolos enseñándoles, ¿no? Enseñándoles, bautizándoles, enseñándoles que practiquen todo, que he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Necesitaba implantar esa identidad en nosotros. Jesús abrió la mente primero de los discípulos para que entiendan las escrituras. El Señor necesita, sí, abrir nuestra mente. Saben, yo quiero decirle, yo personalmente no he estado en una situación de que yo me haya apartado de Dios, ¿no? Y que haya dicho, no, yo ya no, y me haya apartado, lo que es apartarse de Dios. No, yo no he estado en esa situación, pero yo sí he estado en conflictos de mi fe al inicio, porque decía, ¿será verdad eso? ¿Será así? Señor, no entiendo. Cuando pasamos crisis, amén. O cuando no podemos salir de un pecado. O cuando comenzamos a ser atraídos por las cosas que antes practicábamos. Pasamos crisis en nuestra vida, en nuestra identidad, hasta que en la medida en que tú y yo le buscamos,
Dios comienza a abrir nuestra mente y comenzamos a crecer en fe. No, el Señor es fiel. El Señor siempre está allí. No entiendo esto, pero yo creo y voy a seguir adelante. ¿Cuántos han estado así como yo algún momento? No, por eso que usted está aquí. Usted no está aquí porque, bueno, a ver, voy a ver qué hago hoy día, no tengo nada que hacer, me voy a ir un ratito allá a relajarme. No, usted y yo estamos aquí porque hemos creído en medio de nuestras adversidades. Pero sabe además, tú y yo necesitamos poder. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Saben? La mayor dificultad que tenemos tú y yo, como cristianos ya, como entendidos de la palabra, es ser testigos. Y un testigo tiene que ser alguien que tiene credibilidad. Amén. Por favor, dile a la persona credibilidad. Solamente dile eso. ¿Y qué significa tener credibilidad? Que lo que yo predico, lo que yo hablo, lo que yo hago, a donde yo voy, está en concordancia con la vida que yo llevo todos los días en mi casa, en el trabajo, donde estudio, en mi ciudad, en todo lugar, en la iglesia. Amén. Entonces yo tengo que, para ser testigo, yo tengo que tener credibilidad. Y déjeme decirle algo que ya estoy terminando. Para yo tener la credibilidad, yo puedo esforzarme mucho por ser un hombre, una mujer santo, mejor. A veces uno viene pensamiento diciendo, no, Señor, no, yo no pienso eso, no, fuera esos pensamientos. Y qué bueno, son herramientas que usamos en el nombre de Jesús, Señor, fuera. Pero con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio poder, no vamos a poder ser verdaderamente testigos para todas las naciones, para las familias. ¿Está bien? Yo me pongo en primer lugar. Dios sabía eso. Jesús sabía eso. Y entonces, el único que podía, lo único que el Padre y el Hijo podían hacer es enviar al Espíritu Santo. Para que no en mi poder, sino en el poder del Espíritu Santo, tú y yo seamos testigos del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Tú y yo tenemos mal carácter? Todavía. Algunos más, otros menos. ¿Tenemos mal carácter? Sí, tenemos mal carácter a veces. ¿Tú y yo todavía tenemos temores? ¿Sí? ¿Alguien tiene temores? Por favor, levante su mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los demás, gloria a Dios, Señor. Gracias, Padre. Lo estamos viendo por fe. Tú y yo tenemos ansiedad, tenemos preocupaciones, no sabemos qué hacer a veces con nuestra vida. A veces queremos volver, hay cosas que nos hacen volver al mundo. Yo cuando conocí al Señor, y lo he contado algunas veces, a mí me gustaba mucho, siempre me gustó la música, me gustó mucho el baile. Y cuando el primer año que conocí al Señor, yo me cuidaba mucho. De un momento a otro dejó de gustarme. Ya yo tenía mi grabadora ahí, le llamábamos grabadora, o radio, y yo cada vez que necesitaba, o siempre, yo escuchaba ahí mi música. Conozco a Jesús, inmediatamente prendo, sale la música, y yo dije, no, no, eso ya no me gusta a mí. Y lo apagaba y comenzaba a escuchar Radio El Pacífico. Pero a veces yo salía en el bus y ahí ponían música. Y justo la música que más me gustaba, que yo sabía la letra de principio a fin. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿O solo a mí nada más? Y entonces mi pie comenzaba a manifestarse, comenzaba a moverse ahí mi piecito. Y yo, y yo mira, no, no, eso no me gusta ya, eso ya no es para mí. Pero mi cuerpo todavía tenía memoria de eso, de esa música. ¿Me está entendiendo? De ahí la letra, no me daba cuenta de un ratito y en mi mente comenzaba a cantar la letra. Yo decía, Señor, ¿qué me pasa? Por favor, ¿qué es esto? Porque yo no, ya no quiero. Había en mí un deseo de eso. Pero yo necesitaba no de mi poder, no de mis fuerzas, no del poder de mi voluntad. Yo necesitaba del poder del Espíritu Santo en mi vida para yo poder vencer, para yo poder ir más allá. Y Shavuot, Pentecostés, habla de eso, mis amados.
Tú y yo necesitamos recordar que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestro poder, es en el poder del Espíritu Santo de Dios que tú y yo vamos a ser testigos del Señor y verdaderos testigos del Señor. Entonces, amados, que la celebración de esta fiesta, este año, el próximo año, hasta que el Señor venga, pueda ser un tiempo de recordar en base a qué poder yo me estoy moviendo. Aquí hice un resumen, bueno, ya lo han leído seguro. Los discípulos en el aposento de los reunidos esperando la promesa del Padre recibieron la identidad para ser verdaderos discípulos del Señor y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. No podemos hacer la obra del Señor, no podemos avanzar, vivir la nueva vida en Cristo si no somos llenos del poder del Espíritu Santo. Así que, ¿qué le parece si hoy le pedimos al Espíritu de Dios, ven sobre mi vida, lléname más de tu poder? Quizás tú nunca supiste esto, hoy lo sabes. Hoy tú puedes recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? De repente tú ya lo sabías, pero dejaste. ¿Por qué nos pasa, amados? Dejamos eso. Miren, hay algunos que han recibido algo tan maravilloso que es poder hablar en lenguas como hablaron los discípulos acá. Pero, ¿sabes? Pasa un tiempo y se dan cuenta, ya no hablan en lenguas. Hablan en su lengua, hablan en su lenguaje. Ah, las lenguas. Es que ya, algunos, señores, que ya me olvidé cómo se hablaba en lenguas. Es la presencia de Dios. Si tú tienes, hay cuantos que quieren tener ese poder de hablar en lenguas espirituales. ¿Hay alguien aquí que no tiene eso y que quiere tener? ¿Cuántos quieren? ¿Y tú qué tienes? Ese poder, esa manifestación de ese poder. ¿Por qué has descuidado eso? Y fíjate, yo también me fijo, si yo he descuidado, por eso es que mi vida espiritual está como está. Amén. Si yo descuido lo que Dios me da, eso va a redundar en mi nivel de comunión con Dios. ¿Me está entendiendo usted? Entonces hoy la presencia del Espíritu está aquí porque Él viene a celebrar su fiesta. ¿Alguien puede decir amén? La presencia del Espíritu Santo. Estamos reunidos aquí, amén. No sé si el Señor va a mandar un trueno, un terremoto, pero su presencia está aquí. Que ese terremoto suceda dentro de ti, dentro de mí, amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Cuando tú eres lleno del poder del Espíritu Santo, tú y yo vamos a comenzar a manifestar frutos. Vamos a comenzar a manifestar frutos buenos y ricos, deliciosos. Cuando ese poder se debilita o no está en nosotros, no podemos dar fruto. Es más, Dios dice que tenemos que presentarle a Él las primicias de nuestros frutos. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son mis frutos? Si hoy vendría el Señor y el Señor te diría, hijo, hija, quiero que me presentes tus frutos. ¿Qué área de tu vida no le presentarías al Señor? Porque no hay fruto. ¿Me está entendiendo? Vamos a cerrar nuestros ojos.